Cápsula 1. ESFE, Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro. Manual de Procedimientos. Objetivo del curso: conocer la importancia de contar con manuales actualizados y publicados. Citando lo más relevante que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de las dependencias y entidades de la administración pública. Son cuerpos normativos que contienen la información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades administrativas que las integran, los niveles jerárquicos, sistemas de comunicación y coordinación, grados de autoridad, de responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando. Es decir, determinan el funcionamiento específico de cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. Asimismo, dichos manuales participan de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas, pues abarcan aspectos técnicos y operativos en materias específicas. Su existencia obedece al acelerado crecimiento de la administración pública, y su fundamento legal es una cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a ciertas autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función, de manera que en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos al interior de las citadas dependencias y entidades. Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis con registro digital, 170.068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. El Manual de Procedimientos es un documento guía en donde se establece, de forma secuencial y detallada, información respecto a las actividades que realiza un área y organización en su dinámica funcional, vinculando orden, tiempo, reglas, políticas y responsabilidades. Es el documento que contiene los pasos a seguir en la ejecución de una función o en la prestación de un servicio. ¿Qué hacer para elaborar un manual de procedimientos? Previamente, deberá identificarse el proceso o procesos de la unidad que corresponda, así como el atributo de los mismos. Para lo anterior, se entiende por proceso, el grupo de actividades que en materia de recursos humanos, materiales o financieros desarrolla una institución para el logro de sus objetivos, y del que derivan directamente uno o más procedimientos. Se debe proceder a definir los procedimientos que derivan del mismo, es decir, la serie de pasos o secuencia de operaciones que para fines de gestión interna lleva a cabo la institución. Las actividades se anotarán de forma secuencial, tal como se desarrollan. Se numerarán y detallarán de manera concisa, no dejando de precisar aquellas que tienen relación con las actividades de otras unidades dentro del desarrollo del procedimiento. Objetivos de los procedimientos: agilizar, simplificar y/o automatizar las actividades que se llevan a cabo. Proporcionar información y orientación de la manera de ejecutar un trabajo determinado. Establecer los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un trabajo. Facilitar la supervisión del trabajo y proporcionar los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las actividades. Capacitar al personal en el desempeño de sus funciones. Delimitar responsabilidades y evitar desviaciones en la ejecución de un trabajo determinado. Auxiliar las labores de auditorías interna y externa. Ventajas de contar con procedimientos documentados. A. Disminuir los errores en la ejecución del trabajo. B. Dar una visión global, sistemática y administrativa. C. Emprender acciones de mejora. Método para el diseño de procedimientos. Primero, se debe identificar si se elaborará un manual de procedimiento departamental o un manual de procedimientos que implique un solo proceso y un solo procedimiento. Enseguida, si es departamental, identificar todos los procedimientos, si estos son únicos o se vinculan unos con otros.
Finalmente, identificar dónde inicia y dónde termina cada procedimiento. 2. Recopilación de información. Se debe documentar exhaustivamente la operación que se requiere regular. Para esto se plantean las siguientes actividades a seguir. A. Marco jurídico regulatorio. Señalar los ordenamientos jurídicos y administrativos que regulan los procedimientos del área respectiva, y, o, que tienen influencia directa en el cumplimiento de las responsabilidades de la misma. B. Observación de campo. Consiste en acudir al sitio en donde se desarrollan los procedimientos para observar cómo se llevan a cabo, dónde inician, qué se utiliza y dónde terminan. C. Entrevista directa. Técnica para la obtención de datos concretos e información específica, para recabar la opinión del personal que participa en el procedimiento, qué problemática se observa. D. Investigación documental. Recabar los documentos, oficios y formatos que se utilizan en el procedimiento, conocer cómo se requisitan, qué datos contiene, seguir su flujo. Esto es, dónde se originan, qué trámites siguen y dónde se controlan, archivan o destruyen. 3. El paso siguiente en el método para el diseño de procedimientos es el análisis de la información que se obtuvo por conducto de la investigación documental, entrevista directa y observación de campo y así, conocer la respuesta de las siguientes interrogantes. ¿Qué trabajo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué se hace? 4. El paso siguiente en el método para el diseño de procedimientos es la revisión del procedimiento, el que ya debe de tenerse entendido desde su inicio hasta su término, cómo se documenta, cómo se vincula el procedimiento entre áreas involucradas, qué formatos se utilizan, cuáles son las autorizaciones o validaciones que se dan dentro del procedimiento y, entonces sí, hacer una revisión del procedimiento que tendrá por objeto: A. Eliminar cualquier paso que no sea indispensable. B. Combinar pasos del procedimiento. Simplificar el trámite. C. Cambiar. Revisar el orden, lugar o persona que realiza alguna actividad, puede simplificar el trabajo. D. Mejorar. Rediseñar una forma, registro o informe, equipo o empleado que dé lugar a encontrar una mejor ejecución. E. Mantener. Conservar las actividades que no son susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o mejorar. Habiendo delimitado el o los procedimientos, recolectado información, analizado la información y revisado el procedimiento en donde se eliminaron, combinaron, cambiaron, mejoraron y mantuvieron pasos, se redacta el procedimiento, el cual debe ser en forma detallada, precisa y clara. Contenido del manual de procedimientos. ¿Cuál es la estructura de un manual de procedimientos? A. Portada. B. Índice. C. Introducción. D. Objetivo. E. Listado de procedimientos. F. Descripción de los procedimientos. G. Anexos. H. Validación. A. En la portada podrá incluirse logotipo o imagen institucional, nombre del área superior, parte central, manual de procedimientos, proceso o unidad respectiva. B. Índice. Detalla los apartados principales del manual y cada uno de los procedimientos que lo constituyen. C. Introducción. Explicación general del contenido del manual, su utilidad y propósito del mismo. D. Objetivo del manual. Proporcionar una visión integral de los procesos que componen las labores de la organización, especificando las responsabilidades de cada puesto de trabajo dentro de la misma, contribuyendo y facilitando a su vez la capacitación y evaluación del desempeño del personal en base a lo esperado. Norma las acciones de todas las áreas funcionales, a través de procedimientos escritos, para que permitan una adecuada aplicación e interpretación homogénea, y así, obtener mayor calidad y oportunidad en la ejecución del trabajo, sin dar lugar a que éste se sujete a diferentes interpretaciones y sufra alteraciones arbitrarias. E. Listado de procedimientos. Enumerar y enunciar los procedimientos incluidos en el manual. F. Descripción de los procedimientos. Apartado esencial del manual. En él, se especifican y detallan procesos que conforman un conjunto de actividades secuenciales que tienen que realizarse para obtener un resultado.
deben redactarse de manera puntual, ordenada, en forma clara y sencilla, e incluir un procedimiento a la vez. La descripción de los procedimientos tiene las siguientes 4 fases. Fase 1. La descripción general del procedimiento. Nombre, debe proporcionar una noción clara de su contenido. Marco normativo, fecha de elaboración, fecha de actualización, en su caso. Número de versión. Versión 1, si hay una actualización será la versión 2 y así sucesivamente. Los manuales de procedimientos deben actualizarse una vez aprobados y publicados. Actualización que tendría que ser en forma periódica, o bien, cuando se modifique la estructura orgánica o las funciones, o se emitan ordenamientos internos o externos que impacten en las funciones. La actualización, como una actividad de mejora continua, simplificación administrativa y para un efectivo control interno. Fase 2 de la descripción de los procedimientos. En la siguiente fase se deben señalar los objetivos del procedimiento. Expresar claramente la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores de tiempo, esfuerzo y resultado. Recomendaciones. Iniciar con verbos en tiempo infinitivo. Ejemplo. Nombre del procedimiento. Pago a proveedores. Objetivo. Tramitar y realizar en las mejores condiciones, el pago de los bienes y servicios adquiridos por las unidades administrativas. Se mencionan algunos ejemplos de verbos en infinitivo. Aprobar, determinar, expedir, procesar, validar, entre otros. Fase 3 de la descripción de los procedimientos. La siguiente fase es establecer el alcance, tiene que ver con describir las áreas que involucra. Ejemplo, nombre del procedimiento, pago a proveedores. Alcance, unidades administrativas de la dependencia. Fase 4 de la descripción de los procedimientos. Es la explicación del procedimiento que debe hacerse de la siguiente forma. Escrita en forma lógica, funcional, cronológica y secuencial cada una de las distintas tareas, o actividades que se realizan para efectuar un trabajo determinado teniendo en cuenta el fin al que se dirige. Numerarse las distintas actividades. Cuando una actividad considere el uso de algún formato, anotar su nombre completo entre comillas, seguido de la palabra, anexo, e incluirlo en el apartado correspondiente. Como parte del procedimiento y teniéndose como una descripción visual, deberá contener diagramas en los que se detalla el panorama general de procedimiento. G. Anexos. Continuando con la estructura del manual de procedimientos, en estos deben incluirse los anexos que son los formatos que se utilizan en el procedimiento con sus respectivos instructivos de llenado. H. Competencia para expedir un manual. Elemento de validación. Como último elemento de la estructura del manual de procedimientos, se encuentra el elemento de validación, que es señalar el nombre y cargo del funcionario público facultado para expedir y aprobar un manual de procedimientos. Por lo que tenemos en el Poder Ejecutivo, los funcionarios facultados para la expedición y aprobación de manuales de procedimientos son los titulares de las dependencias y organismos con el auxilio del oficial mayor. Dicho elemento de validación, debe de constar dentro del manual de los procedimientos. A continuación, se muestra la competencia para expedir y aprobar como elemento de validación de manuales de procedimientos para el Poder Legislativo. Aquí se muestra, respecto a los manuales de procedimientos para el Poder Judicial, la competencia para expedir y aprobar como elemento de validación.
Ahora, la competencia para aprobar y expedir manuales de procedimientos de organismos autónomos. Seguido, la competencia para aprobar y expedir manuales de procedimientos de entidades paraestatales. Y por último, la competencia para aprobar y expedir manuales de procedimientos de municipios. Habiendo concluido el tema, cómo se hace y qué contiene un manual de procedimientos, es relevante señalar cuál es la contribución de los manuales de procedimientos en procesos de auditoría. Las organizaciones actúan mediante procesos, generándose la necesidad de controlarlos para que se desarrollen de una manera eficiente. Por lo que, los manuales de procedimientos son clave en el control interno. Su utilidad en auditoría, para identificar dónde y cómo se ejerce una función o atribución y sus alcances legales. Los tramos de responsabilidad en el ejercicio de una función pública y obtener información de quien la emite. Poder interactuar directamente con el responsable de la información y documentación obtenida para mayor claridad del quehacer público. Así, conocer las justificaciones de cómo se llevó a cabo una actuación pública. Como ya se señaló en la referencia del pronunciamiento de la Corte anteriormente, los manuales administrativos participan de la naturaleza jurídica de las reglas generales administrativas. Teniéndose que, las disposiciones señaladas refieren que deben publicarse actos administrativos de carácter general. Señalando, de igual forma, al particular que la Corte en jurisprudencia, visible en Registro Digital 2.010.889. Conclusiones. Ventajas de documentar. Los procedimientos documentados y agrupados en un manual permiten disminuir improvisación y errores. Contribuye a precisar las funciones y responsabilidades del personal. Dar una visión global y sistemática del trabajo administrativo del personal en el servicio público. Contar con documentos de consulta, control y evaluación. Vincular la realidad con los procesos documentados y emprender acciones de mejora. Por lo que los manuales de procedimientos es el documento que contiene los pasos a seguir para la ejecución de una función o en la prestación de un servicio y constituyen una herramienta indispensable para un efectivo control interno. Si están actualizados y publicados oficialmente, se evitan interpretaciones y alteraciones arbitrarias. Se fijan los alcances y límites precisos en el ejercicio de una función pública, traducida en procedimientos documentados. Con estos, se disminuye la improvisación y los errores. Se pueden emprender acciones de mejora, simplificación administrativa y dan valor a la administración, para un efectivo control interno. ESFE, Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.